¿Qué tal? Hoy es sábado 28 de enero ya del 2023. Es nuestra primera sesión de este año. Y la sesión tiene que ver con periodismo con perspectiva de género. Nos acompañan desde Alemania Laura Aguirre, que es fundadora, directora de Alaraca. Es un medio salvadoreño, centroamericano, que pues ahora también tendremos oportunidad de conocer un poco más. Ya leyeron una parte del material de lectura, de consulta para esta sesión, tenía que ver con contenidos publicados y coordinados desde Alaraca. Eh, Laura es socióloga, pero también ha hecho muchas cosas alrededor del periodismo. Trabajó varios años en El Faro, que seguramente todas las personas conocen qué es El Faro. Tuvimos una sesión recientemente con José Luis Sanz. Y también nos acompaña desde Monterrey, al norte de México, Mariana Limón. Mariana Limón es periodista, escritora, es una persona que ha trabajado en distintas instancias y proyectos, incluso con organizaciones internacionales. Fue parte de la tercera generación de la Red LATAM y pues para mí es un gusto enorme y un gran honor que pues nos acompañe en esta ocasión como tutora. Eh, Hola, hola. Algo que quería decir y que me parece importante es, no son comunes las sesiones en donde tenemos a dos tutores o tutoras. Sí los hemos hecho en otros momentos con otras generaciones, pero esa es la primera vez que hacemos esta sesión sobre perspectiva de género con dos personas. Entonces, la idea es también generar como una conversación, un debate, incluso entre Laura y Mariana, es decir, que ellas se sientan también con la libertad de comentar, de apuntar, etcétera. Y esta sesión, también sobre periodismo con perspectiva de género, es de las poquísimas sesiones, al igual que la de periodismo narrativo con Javier Sinay, es de las pocas sesiones que ha estado presente desde la primera generación de la Red LATAM. En la primera generación la dio en su momento Catalina Ruiz Navarro, periodista colombiana, eh, y desde hace ya varios años Laura Aguirre nos ha acompañado con este tema. Entonces, no me quiero extender más, vamos a pasar a unas breves presentaciones. Como son muchas personas de esta séptima generación, voy a pedirle a 5 o 6 personas que se presenten brevemente, solamente para que ustedes, Laura y Mariana, también vayan conociendo un poco, pues digamos, el panorama de esta séptima generación. ¿Ok? Entonces, le pido a Alondra, si te puedes presentar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alondra, soy de México, del sur de México. ¿Y qué más? ¿No? ¿Tú cuántos años tienes? Y si quieres ya con... Ok, tengo 27, casi salgo del club. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos con Tom. Hola, soy Tomás, tengo 23 años y soy de Piura, Perú. Genial, muchas gracias. Ares. Hola, yo tengo 26 años recién cumplidos. Soy de España, pero vivo en Colombia ahora mismo y trabajo en la unidad de verificación de datos de la agencia EFE, que se llama EFE Verifica. Genial, muy bien. ¿Y Luis Alberto? Te refieres a mí, ¿verdad? Bueno, Sí. Luis Alberto López, 30 años, de Torreón, Coahuila, también del norte de México. Genial. Bueno, y cerramos con Paul. Hola, acá Paul Matiasen, argentino, pero vivo en República Dominicana hace unos 20 años ya, o sea que es más dominicano que otra cosa. Tengo 27 años. Genial, genial, genial. Bueno, pues digo, nos tardaríamos muchos minutos más si todas las personas se presentaran, pero pues solamente es pues una probadita, ¿no? De quiénes son algunas de las personas que integran la séptima generación. Entonces, pues muchas gracias Laura y muchas gracias Mariana por acompañarnos. Les dejo la palabra a ustedes. Bueno, muchas gracias Jordi. Hola a todos, bienvenidos. Hola Mariana, de nuevo. Qué bueno que estamos
pues en esa sesión me entusiasmó mucho la posibilidad de compartir con alguien como Mariana y poder pues compartir con ustedes también las experiencias que, pues, que tenemos, ¿no? Una de las cosas que me gusta de este tipo de sesiones con la Red LATAM justamente es poder tener este mix de gente, esta combinación de personas de orígenes, de diferentes backgrounds, que pueden enriquecer también la conversación. Entonces lo que queremos más es que, más que venirles a enseñarnos, es más compartir experiencias y poder conversar. Entonces, pues bueno, primero les digo quién soy, de dónde vengo, desde dónde estoy hablando. Como ya dijo Jordi, yo soy Laura Aguirre, soy salvadoreña, vivo ahora en Berlín, ya desde hace muchos años, estoy entre Berlín, México, El Salvador, viví 4 años en Ciudad de México entre el 2017 y 2021, y ahora pues más permanente desde acá. En el 2018, junto a otras 2 colegas salvadoreñas que viven en Alemania, fundamos el medio feminista salvadoreño Alaraca, que es un medio que además funciona de forma híbrida, o sea, tenemos una buena parte de nuestra equipa está en El Salvador, pero luego vemos otras miembros que estamos fuera, ¿no? 3 en Alemania, 1 en España, 1 en Estados Unidos, nuestra editora general está en Estados Unidos y también hay colaboradoras en México. Entonces, pues, esa es como nuestra forma de trabajo y nos definimos no como un medio que hace perspectiva de género, sino como un medio feminista. Entonces, pues ahí ya vamos a hablar también de qué significa eso más adelante, y pues yo voy a empezar haciendo una pequeña introducción de qué es eso de la perspectiva de género en el periodismo y para qué sirve y por qué, ¿no? ¿Por qué tenemos que hablar de eso? O al menos nosotras como periodistas lo vimos tan necesario y para qué nos ha servido. Y pues luego yo le daré la palabra a Mariana y después podemos hablar un poco de las prácticas, cómo nosotros, al menos en Alaraca, ponemos en práctica esto del periodismo feminista y qué nos aporta. Y también pues luego Mariana hablará de su experiencia y abrimos conversación. Por supuesto, Jordi, pueden hacer como preguntas, ¿verdad? A lo largo de la presentación. Sí, Entonces perdón, ahí nada más interrumpo tantito. Lo que usualmente hacemos es que nosotros tenemos un chat de WhatsApp, las personas van por ahí levantando la mano y yo voy asignando, digamos, la palabra para tener un mínimo de orden. Pero siempre pueden levantar la mano o hacer preguntas. Ok, entonces, pues siéntanse en la libertad de interrumpir en el momento que quieran. Y nada, voy a compartirles ahorita mi pantalla con esta pequeña presentación. Por favor, me dicen si la miran. ¿Sí? Sí se ve. Ah, Dice que se ha detenido la función compartir pantalla. sí, ahora la dejamos de ver. Ah, qué raro. A ver. ¿Ahora? Ahí se está viendo. Perfecto. Bueno. Una de las cosas por las cuales nació Alaraca, y siempre lo digo, es porque lo vimos como una necesidad, ¿no? Y una necesidad de tener un espacio propio donde pudiéramos hablar sobre cuestiones, publicar, crear sobre cuestiones que a las que fundamos Alaraca nos parecían de interés universal. Y eran los problemas vistos desde una perspectiva de género. A ver. Pero, ¿qué es esto de la perspectiva de género? Porque muchas veces una de las cosas con las que nos topábamos en nuestras redacciones anteriores, ¿verdad? La DACA, era que se confundía o se confabulaba esta idea de que hablar de género es hablar de mujeres, ¿no? Contar cosas de mujeres. Supongo que muchos de ustedes, obviamente esta puede ser una pregunta muy básica, pero para muchos periodistas, mujeres, hombres, cuando empiezan en el oficio, esto es algo que se preguntan, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicar la perspectiva de género en nuestros trabajos significa entonces que vamos a dedicarnos a contar las cosas de las mujeres, ¿no? Y si esto no es, porque no lo es, ¿qué es la perspectiva de género, ¿no? Y esta es una pregunta con la que iniciamos mucho el trabajo en Alaraca. Y como bien lo dice, la perspectiva de género es eso, una manera de acercarse
a un hecho o a hechos que tienen efectos y consecuencias diferentes en la vida de hombres, de mujeres y de otras personas y de personas con otras identidades, ¿no? Y cuando me refiero a una perspectiva, no significa que es como el lado correcto de la historia, ¿no? O ponernos desde donde vamos a contar de verdad la realidad, sino más bien escoger una posición desde donde observar lo que está pasando. Y la perspectiva de género lo que nos da es la capacidad de observar los hechos desde las desigualdades sociales que los atraviesan y que van a estar siempre presentes, porque nuestro sistema capitalista de género, racializado, etcétera, está construido, o la base de ese sistema en el que vivimos son, de hecho, las desigualdades sociales. Por eso es que, supongo muchos de ustedes han escuchado, cómo dicen, pues, el periodismo será feminista o no será, porque se refiere precisamente a que tenemos una perspectiva crítica sobre estas desigualdades que atraviesan cualquier hecho social que una esté investigando o sobre el que quiera contar historias. Entonces, de nuevo, perspectiva de género se refiere a ese lente o a esa posición desde la cual vamos a ver lo que queremos contar. Entonces, no es una competencia de sufrimientos, porque también a veces se confunde con eso, ¿no? Bueno, y de hecho también esta es como una experiencia desde donde empezó Alaraca, ¿no? Porque una de las críticas que más recibíamos en los medios donde trabajamos antes es que queríamos contar cosas que en realidad no afectaban a toda la población. Por ejemplo, el problema de los feminicidios, ¿no? Donde en El Salvador, abrumadoramente, la violencia homicida afecta a los hombres, ¿no? De todos los homicidios que hay, y creo que es una cifra que se comparte en muchos de los países de Latinoamérica, el 90% de los homicidios es de hombres, ¿no? Y los feminicidios representan el 10%. En El Salvador andan entre el 8-10%, depende del año, ¿no? Entonces, abrumadoramente este tipo de violencia afecta a los hombres. Y siempre había esta crítica de, entonces, ¿por qué interesarnos o por qué poner tanto énfasis en un hecho que realmente no afecta a demasiada población? Si hablamos de violencia, de asesinatos, deberíamos poner el ojo en los asesinatos de hombres, que son los que realmente están afectando a casi toda nuestra población, porque son el 90% de las víctimas. En números eso es absolutamente cierto, ¿no? Pero de nuevo, la perspectiva de género no se refiere a hacer una competencia de quién sufre más y quiénes son las historias más horribles que podemos contar para que sean tomadas en cuenta como un problema social. Significa explicar de nuevo los hechos desde las desigualdades, y a eso me refiero con visibilizar los efectos o consecuencias distintas que tienen para diferentes grupos de personas. Volvamos a este ejemplo del feminicidio, perdón, donde, claro que no puedo negar que solamente, lo voy a poner entre comillas, el 10% de los asesinatos las víctimas son mujeres. Sin embargo, cuando vamos a las causas, podemos darnos cuenta que son muy diferentes a las que suelen primar entre los homicidios de hombres. Y que tienen que ver con algo que ya voy a mencionar más adelante y que está intrínseco en la aplicación de la perspectiva de género en el periodismo, que es esta famosa frase de el hecho de ser mujer, ¿no? Y este hecho de ser mujer, que está implícito en las desigualdades de género, está detrás de las violencias como el feminicidio, ¿no? Como por ejemplo, ¿en qué cosas? En que los victimarios suelen ser personas que tienen un grado de parentesco con las víctimas, en que las razones que hay detrás de esa violencia feminicida tienen que ver directamente con estas construcciones sociales del ser mujer, etc. Esto quiere decir que los hombres no son asesinados por razones de género. Y ojo, ¿no? O sea, porque esto también muchas veces sale en las redacciones como, y entonces a los hombres no los matan por ser hombres. Claro que sí, de hecho,
pues también podemos ver las cifras y nos vamos a dar cuenta que en la mayoría de casos las muertes violentas de hombres, no solo los homicidios, tienen que ver con su ser hombre, ¿no? En los homicidios muchas veces, o en la mayoría de veces, los hombres mueren a causa de, por armas, ¿verdad? Por armas de fuego, en peleas por territorio o en peleas por distintas cosas. Si no son en violencias homicidas, mueren mucho más en accidentes de carro por ir a velocidades más altas. También mueren más en accidentes de trabajo que son masculinos, donde hay menos cuestiones de protección, como la construcción, como el manejo de camiones, etcétera, ¿no? Entonces también podemos decir que los hombres mueren por ser hombres, definitivamente, y por esas construcciones que tienen que ver con la masculinidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Y aquí volvemos a las diferencias para hablar de las perspectivas. La diferencia es que en los feminicidios, en las muertes o en los asesinatos de mujeres, estas, o las personas de la diversidad, como los transfeminicidios, estas personas se vuelven víctimas de esta violencia por la desigualdad, ¿no? Que es este punto específico, es el que no interviene cuando estamos hablando de violencias o de violencia homicida, por ejemplo, entre hombres. En los feminicidios o en las violencias a las mujeres, lo que está como transversal es esa desigualdad de género. Y esa es la diferencia que hace tan necesario también tener una perspectiva para poder entenderla. Tengo aquí unos comentarios. Perdón. Por supuesto, por eso menciono siempre, ahorita estoy hablando de feminicidios, podría hablar de otros crímenes de odio, solo que no hay tanto tiempo, así que por eso no menciono, pero como dije, en los transfeminicidios, cualquier crimen de odio que tenga que ver con mujeres o personas de la diversidad, interviene las desigualdades de género. ¿Y qué tiene que ver esto del hecho de ser mujer? Y a ver, voy a hablar del hecho de ser mujer no solo porque afecta a las mujeres, ¿verdad? Sino que este hecho de ser mujer también afecta a todas las personas de la diversidad, porque el sujeto mujer como sujeto, como estereotipo, estoy hablando no de la mujer física, ¿no? O sea, no de la mujer biológica, estoy hablando de la construcción social del concepto ser mujer, es en el que se basa la desigualdad de género, porque, como ven en esta pequeña explicación, esta conceptualización de la mujer es como el alter ego de la construcción del hombre, ¿no? Y lo que está relacionado desigualmente con este hombre, y más que el ser mujer, el concepto de femenino, ¿no? Todo lo que ha sido feminizado, y ahí entramos no solo las mujeres, sino también las personas de la diversidad que se alejan de estos estereotipos establecidos, ¿no? Entonces, en esta construcción, estas construcciones hegemónicas de hombre y mujer, tenemos a este sujeto hombre con ciertas características, ya sabemos que son a las que se les da valor dentro de la sociedad, y tenemos un estereotipo de mujer con ciertas características a las que se les da también cierto valor. Y que por supuesto siempre está en desigualdad, o ese valor no tiene una igualdad con el valor al que se le dan las características de ser hombre. Por supuesto, esto también está traspasado con otras desigualdades y otros constructos de género, como la clase social, como la racialidad o la etnicidad, y por supuesto también con la sexualidad. Entonces, ¿para qué les cuento todo esto, no? Uno, para explicar cómo en la base de las violencias de género está la desigualdad de género, ¿no? Y que es desde ahí donde las que queremos hacer periodismo con perspectiva de género nos estamos posicionando para poder contar los hechos. Entonces, ¿qué es lo que aporta esto al periodismo? Bueno, uno de mis profesores de periodismo preferidos, bueno, perdón, yo no he dicho que estudié periodismo, mi licenciatura es en periodismo, aunque en realidad después estudié sociología, tengo un doctorado en sociología, entonces, pero tengo formación de periodista, y uno de mis profesores
que más influyó en mí, siempre decía que las funciones principales del periodismo eran informar, explicar, investigar, fiscalizar y verificar, ¿no? Cuando nosotros aplicamos una perspectiva de género con este objetivo de ser más específicos y de ver los hechos desde las desigualdades de género, ¿qué es lo que logramos al aplicarlas al periodismo? Desde la experiencia de Alaraca, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que logramos ser más específicas en la información, logramos complejizar los problemas y vemos que, y cuando digo complejizar, de nuevo, no es solamente ver una cuestión de género per se, sino también de ver otras desigualdades y otros constructos sociales que están interviniendo en los hechos que queremos contar. También con la perspectiva de género se logra contar las historias individuales, pero claramente conectadas a las estructuras sociales. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces en el periodismo lo que tenemos son, pues, protagonistas, personajes, algunos les dicen personajes a los protagonistas, ¿verdad? Construcción de escenas, etcétera, que terminan casi que aisladas de las estructuras de desigualdad. Y eso es lo que nosotras procuramos, que lo que quede muy claro en lo que publicamos es que estas historias que le pasan a una, a dos, a tres personas, en realidad son un zoom, nos permiten hacer un zoom de estas grandes estructuras sociales que son las que sostienen las desigualdades. Y por supuesto, lo que nos ha permitido es incluir diversas voces, ver matices, etc. No, y ojo que aquí yo no quiero idealizar esto, ¿no? O sea, este es como han sido cada año, cada mes casi, estamos cuestionándonos estas cosas y siempre surgen momentos en los que hay que sentarse de nuevo y volverse a preguntar cosas, ¿no? Entonces es una constante construcción de un método periodístico en el que se incluye una perspectiva de género y feminista. Entonces, al final, lo que podemos lograr al incluir una perspectiva de género en nuestro trabajo de periodismo es generar y difundir información valiosa, específica y con voces diversas para que las personas tengan mayor claridad sobre las desigualdades que afectan su realidad y tengan mayor poder para poder tomar decisiones sobre sus propias vidas e incidir en el tejido social, ¿no? Yo lo he puesto así porque es además parte de nuestra teoría de cambio en Alaraca, ¿no? Este gran objetivo que queremos lograr y por el cual creemos que vale la pena hacer periodismo con perspectiva de género y feminista. Perdón. ¿Y qué más? ¿No? Una de las cosas que a mí, como persona y también dentro del ámbito periodístico, como directora de Alaraca, me ha permitido o me ha aportado la perspectiva de género y feminista, es poder cuestionar también los discursos hegemónicos que hay en el periodismo, ¿no? Una de las dificultades más grandes que tuvimos cuando empezamos con esto fue sentirnos y creernos legitimadas también dentro del ámbito periodístico y por los colegas periodistas, etcétera, ¿no? Y por eso uno de nuestros objetivos como medio era sistemáticamente producir narrativas que tuvieran relación con las desigualdades de género, pero también con las resistencias, y hacerlo sistemático porque solo así podíamos encontrar un lugar dentro del periodismo mainstream, ¿no? Con el tiempo lo que nos dimos cuenta también es que esto no era solamente que no se producían narrativas, o sea, o que no hay gente intentando, que no hay otras mujeres también intentando dentro de los medios ya establecidos producir investigaciones con perspectiva de género, investigaciones sobre desigualdades sociales, etcétera, sino que lo que primaba o lo que prima todavía en muchas redacciones es esto que está ahorita en el slide, que es a lo que Rita Laura Segato, la antropóloga argentina feminista, llama minorización de la mujer. ¿Y a qué se refiere con esta minorización? Y ojo que no es minimización, sino es minorización, que tiene que ver con una práctica discursiva, que como discurso no solamente son palabras, sino que también son prácticas concretas, lo que hacen es arrinconar todas las problemáticas o lo que nos afecta a las mujeres y a las personas feminizadas
a un rincón, ¿no? A una cuestión del margen. Perdón, ¿alguien? No sé si alguien quiere. Y lo ponen en un rincón o a los márgenes de nuestras prácticas, o de las prácticas periodísticas. ¿Y por qué? Bueno, porque discursivamente pareciera que las mujeres, o lo que nos afecta en realidad, sigue perteneciendo como a un nicho o a un gueto, ¿no? O que somos una minoría en realidad, y entonces por eso lo que nos afecta no es de interés universal. A eso es lo que ella llama una minorización. Estoy aquí haciendo como una simplificación, más que todo como una síntesis, muy síntesis del concepto, ¿no? Del término, pero que me parece bastante adecuado para poder ilustrar cómo estas luchas que tenemos dentro de las redacciones para poder posicionar los temas que nos afectan tienen una razón también, ¿no? Porque es tan difícil y tiene que ver con esta práctica discursiva de minorizarnos como si fuéramos una minoría, cuando en realidad, pues creo que todo el mundo sabe que las mujeres somos el 53-15% por lo menos de la población mundial, y si a eso sumamos las personas de la diversidad, pues todavía más, y por lo tanto, solo por esta lógica numérica, solo por este porcentaje, los hechos que nos afectan deberían ser de interés universal y no deberían ni siquiera estar en cuestión de son temas de nicho o son temas que solo afectan a una. No, de hecho deberían ser prioritarios. Para nosotros lo son y por eso es que trabajamos en eso. Ahora, ¿el periodismo con perspectiva de género es igual al periodismo feminista? Y pues allí yo me voy a quedar por ahí y después vamos a hablar de esto como las prácticas y cuáles son, más que darles ahí, no quiero darles conceptos ni nada, sino que les voy a hablar de cómo nosotros en Alaraca como medio feminista hemos adaptado a nuestras prácticas periodísticas o hemos tomado de los principios feministas teóricos y prácticos y los aplicamos a nuestra práctica periodística. Pero ahorita me quedo allí y le paso la palabra a Mariana. O si tienen alguna pregunta, comentario, obvio. ¿Listo? Digo, no sean tímidos, ¿eh? Si hay alguna pregunta. Yo igual tengo una presentación, espero no marearlos, pero bueno, porque son presentaciones distintas, pero va muy de la mano, ¿no? Como va a pasar de todo este contexto muy académico y muy sólido que dio Laura, que yo jamás hubiera podido concentrar tanta información en tan poco tiempo, voy a moverlos, ¿no? Espero que lo puedan ver como una continuidad. Y déjenme nada más comienzo a compartir pantalla. ¿Sí la ven? Nada más alguien me puede decir. Súper. Ay. Ay, quiero hacer esto más grande. Yo peleándome con la tecnología. Pero bueno, así creo que se ve bien, ¿no? Porque no entiendo cómo hacerlo gigante. Bueno. Ahí se ve bien. Súper. Comenzando por el principio, no me voy a presentar para que no digan quién es esta mujer tan extraña que nos está hablando. Yo he trabajado en diferentes, pues sí me he movido en diferentes géneros, por así decirlo. He trabajado como periodista y también he trabajado con organizaciones internacionales y aquí pueden ver Uber, también he trabajado con marcas, ¿no? Si hay algo que quiero que se lleven de mí es que sepan que el periodismo abre las puertas a muchos ámbitos distintos. Yo sé que es un oficio muy precarizado, ¿no? Entonces me gusta mucho empezar los talleres diciendo, es muy válido moverle, hacerle como por acá y por allá, entrar, creo que es algo que comparto con Laura, ya también estuvo en la academia, entonces buscar ingresos diversos y moverse de un lado para otro, creo que es una profesión muy noble, que lo permite un montón. Y justo hablando de perspectiva de género, yo creo que tener esta especialización es uno de los factores que a mí me ha permitido abrirme puertas en diferentes, sí, en medios internacionales, en organismos, con marcas, porque es una especialización que te da un valor agregado como periodista. Esto ya es más personal branding, pero es algo que pueden vender, que pueden monetizar si ustedes deciden especializarse en esto. Y si no deciden especializarse, es una mirada sensible que ahorita está muy valorada por los medios, organizaciones y hasta marcas. Entonces, un poquito sobre mí.
Y bueno, yo no hablo solo desde el periodismo, hablo desde la comunicación, comunicar con perspectiva de género. Ay, sé cómo estoy, aquí estamos. A mí quiero agregar un poco, ¿no? Todo lo que Laura ya nos explicó muy bien por qué es necesario. Y hace rato alguien, me parece que María Laura escribía el tema este de las gafas moradas. Sí, pero creo que ese concepto se queda mucho en observar, ¿no? En cómo vemos el mundo. Y quienes nos dedicamos a comunicar, que nos dedicamos al periodismo, estamos en contacto siempre con las palabras. No me acuerdo la otra vez qué escritor decía que los escritores no son sagrados, pero las palabras sí. Entonces a mí me gusta ver la perspectiva de género como un lenguaje propio. Ahorita les explico un poco por qué. Esta frase, léala, y no sé si alguien de bote pronto me puede decir quién se les ocurre que la dijo. La frase dice: en la Universidad de Cornell, mi profesor de literatura europea, Vladimir Nabokov, cambió mi forma de leer y escribir. Las palabras pueden pintar cuadros, lo aprendí de él. Elegir la palabra correcta y el orden correcto de las palabras puede marcar una enorme diferencia al transmitir una imagen o una idea. No sé si alguien acá me puede decir quién se imagina que dijo esto. Ya hay varias pistas, ¿no? Es de la Universidad de Cornell, Vladimir Nabokov, pues una generación muy antigua, no es una persona joven, estadounidense, no es periodista, les puedo decir eso, pero este tema de las palabras me llamó la atención. ¿Alguien quiere nada más intentar adivinar quién dijo esto? ¿Nadie en el chat? ¿No tienen idea? Ay, yo ya puse el spoiler. Listo, se me está moviendo la pantalla. Bueno, lo dijo, ay, déjenme. Ruth Bader Ginsburg, no sé si alguien la conoce y nos quisiera decir un poquito quién es, para que yo no dé toda la introducción. ¿Alguien quiere participar y decir cómo, por qué la conocen? Es una gran feminista en Estados Unidos que marcó un parteaguas definitivo en cuanto a legislación de género. ¿Alguien quiere contarnos si la conocen? Ay, Marina. Hola, hola. Pues fue la primera mujer en llegar a la Suprema Corte de Justicia. Fue de las primeras generaciones de Harvard Law con mujeres, o sea, creo que eran 5 o 7 mujeres. Sí. Y estuvo en todos los hitos importantes, ¿no? del siglo XX. En cuestiones de Roe v. Wade, cuestiones de que las mujeres puedan sacar una cuenta de banco, entonces, sí. Totalmente, esta mujer marcó un parteaguas enorme. Aquí les dejo el link, este se llama Advice for Living, es una editorial que escribió que en el New York Times. Y la pongo porque, hablando de perspectiva de género, ella fue una de las pioneras que habló de género. Y es muy chistosa la historia porque cuando estaba escribiendo legislación, en términos no de mucha abogacía, escribía sex, como sex difference, sex discrimination, y uno de sus asistentes, hombre, por cierto, le dijo: cuando tú escribes sexo, los hombres no estamos pensando lo mismo que tú, tienes que cambiar esa palabra. O sea, ellos lo veían más por el tema sexual, y fue una de las personas que empezó a hablar en temas de diferenciación de género, que esto lo explicó muy bien Laura, ¿no? Como tener esta sensibilidad de que hay ciertos temas sociales que a las mujeres les pegan de forma diferente, las afectan de forma diferente. Entonces, cuando hablamos de perspectiva de género, a mí me gusta verlo, o sea, sumando a todo esto que decía Laura, entender que hay un peso en las palabras muy, muy importante. Por acá. Bueno, ¿y cómo comenzamos a practicar este lenguaje? Aquí les pongo una foto también es del New York Times, ¿no? La primera sala de redacción con las mujeres, y tenemos que practicarlo, y es una práctica deliberada, porque también el hecho de que haya mujeres escribiendo es un logro por sí solo, y tenemos que desarrollar un lenguaje sensible frente a realidades de género. Ya que estamos. Yo tengo 3 como máximas, no son reglas, no me gusta decirles reglas, cuando hablamos de buenas prácticas y de entender cómo hacemos este tipo de periodismo y de comunicación. Lo primero es dimensionar el poder de las palabras, lo segundo, definir la narrativa, y tercero, demostrar que hay un tema de género. Yo creo que si tenemos estas 3 ideas en la cabeza, se pueden armar muy buenos textos y muy buenos productos de comunicación.
Ahorita les voy a explicar una por una, ¿no? ¿A qué me refiero? Primero, dimensionar el poder de las palabras. Esto sí es regla, no una regla inquebrantable, pero a mí sí me parece importante. Entender que lo que publicamos tiene el poder de cambiar percepciones y decisiones de quienes nos leen. Y aquí, bueno, el periodismo siempre, y seguro si su formación es de periodista, en todas las escuelas de periodismo nos hablan del cuarto poder, ¿no? Lo que nosotros publicamos lo leen tomadores de decisiones, lo leen políticos, lo lee la sociedad en general, y lo que decimos y cómo lo decimos tiene un impacto social importante y esto hay que dimensionarlo. Acá está, este es un ejemplo, ¿no? Ay, déjenme mover esto. Bueno, esta nota me parece que salió la semana pasada en El País y habla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sanciona a Bolivia por no investigar ni castigar la violación de una niña. Nada más pongan atención con las palabras que tengo subrayadas. Aquí esta es una parte del texto y no tienen que leer todo, pero en el primer párrafo entran condición de niña víctima y después hablan de sobrevivientes de violencia sexual. No sé si alguien acá me quiera decir percepciones, ¿no? ¿Qué es mejor? Niña víctima y violencia sexual, ¿y por qué creen que se tomó esta decisión editorial de cambiar los términos cuando estamos hablando de la misma persona? No sé si alguien acá tiene una idea o quisiera participar. Pues yo creo que la primera, hablar de víctima, pues es revictimizante, ¿no? Para empezar, y es como el énfasis hacia la violencia, ¿no? Y la condición fue un hecho, pero que no determina, ¿no? Como quién es esa persona, y el otro como que pone el énfasis más en la agencia, ¿no? De poder salir de esa condición también, ¿no? Y no quedarse solo en el hecho que es revictimizante. Claro, ¿quién platicó? Perdón, no vi tu nombre. Ay, soy Daniela, de Daniela. La Paz, México. Qué gusto. Súper. ¿Alguien más tiene alguna idea de estos dos términos? Me encantó lo que dijo Ani. El tema de revictimización y agencia. ¿Alguien más tiene una idea de por qué utilizar víctima y por qué utilizar sobreviviente de violencia sexual? En la misma nota, ¿no? ¿Alguna otra idea? Andan muy tímidos. Porque estamos también cambiando la narrativa, no es lo mismo posicionarla desde la víctima como la indefensión a sobreviviente, justo también toda, pues lo que implica haber sufrido una violencia, el que la gente te señale, todo el proceso que también conlleva. Claro. ¿Quién? Nada más cuando hablen, si me pueden decir el nombre porque me pierdo entre... Sí, perdón, Arlet, también de Arlet. México. Perfecto. Qué gusto. No sé, aquí está Tomás y Arlen. Tomamos dos respuestas más de percepciones porque se utiliza una o la otra y ya ahorita yo les cuento mi percepción y si Laura tiene algo que agregar también. Si quieres, Tomás. Hola, soy Tomás. Hola. Me he dado cuenta de que cuando se dice víctima, en realidad no es la autora de la nota o el autor quien está escribiéndolo, sino que es una cita de Súper buen. Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero los autores en realidad sí. No, en realidad sí es una cita de una feminista que dice lo de sobrevivientes, por eso ahí se balancea el lenguaje de la corte con el lenguaje de otra cita. Exactamente, para allá íbamos. Muchas gracias, Tomás. ¿Y Arlen? Justamente iba a decir lo mismo que Tomás, que una es lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos, que puede ser como un lenguaje más institucional, ¿no? Y pues de toda la diferencia de cuando lo dice Mónica Valla, que es pues una feminista, entonces ella decide utilizar el término sobreviviente de violencia sexual. Claro, súper, muchísimas gracias. Ya dieron justo en el tema al que yo quería llegar. Hay que cuidar el lenguaje, porque las mismas, o sea, estos dos términos, ¿no? Que en realidad sí, si los sacamos de contexto y si cabeceamos mal y solo nos enfocamos en que una persona es víctima de una violencia, claro que se cae en lo que dijeron al principio, en un tema de revictimización. Pero también, como mencionaron, es súper importante, porque la ley sí se tiene que enfocar en que hubo una agresión, en que es víctima de un delito. La ley sí tiene que utilizar esos términos porque hay una categoría legal de víctima.
Entonces aquí lo dice la Corte, eso es parte del dictamen y no hay ningún problema y por eso a mí no me gusta hablar, ¿no? de reglas de sí que se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer, porque estos temas, como bien dijo Laura al principio, son complejos y nuestro trabajo es complejizar esto. Entonces, las feministas obviamente desde una postura del activismo van a hablar de sobreviviente de violencia sexual, por como muy bien dijeron, se posicionan desde el tema de la agencia. En el tema legal hay un énfasis distinto en el tema de víctima y no por revictimizarla, sino para demostrar un agravio legal. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo como periodistas? Justamente lo que decía Tomás, ¿no? Ver desde dónde nos están hablando nuestras fuentes y posicionarlas desde ahí, ponerlas en un buen contexto y dar este balance y mostrar estas dos perspectivas. Y justo por eso es tan maravilloso el tema de perspectiva de género, porque no es solo una perspectiva, ¿no? Hablamos de diversidades y en un mundo tan complejo como el de ahorita, pues está el tema este de interseccionalidad, ¿no? Mujer, y puede ser mujer inmigrante, mujer y afrolatina, mujer trans, y todas esas complejidades, nuestro trabajo como periodistas es seleccionar la palabra más adecuada, poner mucha atención en qué y cómo lo estamos diciendo y utilizar el término apropiado. Y en este mismo texto se utilizan los dos en diferentes contextos y es correcto. Ahora voy al siguiente ejemplo, de nuevo, las opiniones que les merezcan. Aquí es el caso de Bani Escobar. Yo cubrí este caso y fue un tema muy fuerte, toda la revictimización que hubo en el caso, el mal manejo, también el buen manejo, hubo buenas y malas prácticas. Y bueno, acá volviendo al tema del lenguaje, ¿no? Hallada muerta versus caso de asfixia versus feminicidio. Estos son puros titulares. No sé si alguien me quiere decir cuál creen que está bien, cuál creen que está mal, justificarlo un poco, porque creen que se toman esas decisiones. Y de nuevo, vamos definiendo las palabras y la perspectiva de género aquí todos juntos. ¿Alguien acá alguna opinión? A ver, Patricia. Hola. Hola, hola. Sí. Bueno, yo creo que justo siguiendo estos comentarios bueno, lo que se decía de que hay un término legal y que también, así como la realidad es compleja, hay que nombrarla. En este caso es feminicidio porque, bueno, la hallada muerta creo que es revictimizante, ¿no? Y eso incluso lo he escuchado en otros espacios, entonces, y es algo con lo que estoy de acuerdo. La segunda es asfixia por sofocación, pero está hablando de una tercera autopsia cuando era evidente lo que había pasado. Ay, perdón, me ahogo. Cuando era evidente lo que había pasado con Devani. Entonces, pues bueno, creo que también ahí es como la narrativa del periodista, pero yo lo dejaría de lado. Y feminicidio, pues ya hablamos de toda la situación que se vivió Devani, entonces hay un término legal también y pues eso, creo que es mi opinión. Gracias. No sé si quiera Paula y luego Lorraine y luego Daniela. Y ahí cerramos, porque si no, se nos va a hacer eterno esto. Hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, el término correcto es feminicidio. Creo que en muchos casos de feminicidios los tratamos de reducir a un simple homicidio y desconocemos que ese asesinato sea por condición de ser mujer. Y digamos, lo que me ha causado curiosidad de estos casos de feminicidio cuando se vuelven tan mediáticos es que los medios empiezan a ser como muy amarillistas con el tema de detallar cómo fue asesinada, dónde fue el último lugar al que fue, digamos, acá en Colombia. Recientemente, esta semana, asesinaron a una mujer, a Valentina Tres Palacios, y toda esta semana están mostrando cómo fue hallado el cuerpo, la cámara de seguridad, la maleta donde estaba transportada. En Facebook ya circulan las imágenes de su cuerpo y eso lo que hacen es seguir revictimizando, y creo que al dar tantos detalles hacen que los feminicidas como que tengan más ideas de cómo pueden asesinar a las mujeres. Terrible. Muchas gracias. Ya Patricia o Lorraine, ya no me acuerdo qué orden puse. Bueno, en el caso de los titulares, pues igual como comentaron en el chat, pues en los primeros dos casos, pues no hay como que un sujeto que haya sido quien ejerció la violencia, ¿no? O sea, como que se le resta responsabilidad totalmente al otro, porque imagínense, los verbos desapareció ella y fue hallada muerta, pues igual también el objetivo del titular, ¿no? Un titular tan largo para dar tantos detalles me parece que también está como que mal.
y murió por asfixia como si hubiese, o sea, como si no hubiese habido pues alguien detrás del hecho, ¿no? Y pues el término correcto pues sí sería feminicidio. Aunque el término de asfixia por sofocación pudiera ser el término del perito, ¿no? O sea, de la causa de muerte, pero igual, totalmente innecesario en el titular, creo yo. Súper. Y faltaba alguien más y lo corto, pero seguimos ahorita platicando en las siguientes diapositivas. Me parece que había dicho Daniela, ¿verdad? Y yo nada más quería comentar que, bueno, que aquí en Baja California Sur se tiene que, la muerte violenta se clasifica como feminicidio, ¿no? Y de ahí los medios pues jugamos como un papel así medio extraño porque a veces las mismas instituciones no siguen, ¿no?, los protocolos de investigación con perspectiva de género y lo clasifican como homicidio. Y aún así yo tengo la duda, pues, porque yo a veces los reporteros y reporteras recibimos las imágenes y a veces son señas de violencia muy evidentes o son encontradas en parajes despoblados, o sea, que cumplen con las categorías de feminicidio, y pues yo al menos, ¿no?, incluyo la palabra feminicidio aunque haya sido clasificado de manera incorrecta, ¿no? Porque cumple, y a veces como que hacemos esa doble función y también entro así como en conflictos éticos, pero... Totalmente. Bueno. Justo, muchas gracias, Daniela. Justo para allá iba, me leen el pensamiento usted. Miren, yo cubrí este caso. Si se dan cuenta, las primeras dos son notas, ¿no? Y de medios internacionales, porque a veces nos gusta, o yo creo que está esta mala concepción de quienes tienen malas prácticas son los medios locales y nacionales, y por supuesto que no, también los medios internacionales no hay que ponerlos en un estandarte ni romantizarlos, porque a veces hay miradas muy colonialistas, ¿no? Y malas prácticas totalmente. Si algo tiene América Latina en temas de género, es que hemos avanzado un montón, a veces más rápido que Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean. Vean todo el tema Roe versus Wade. Pero bueno, esa es su opinión más personal. En este tema, desapareció y luego fue hallada. Totalmente. El fue hallada, ese sí es un nunca lo hagan. ¿Por qué? Porque nadie aparece muerta. No es como la policía encontró ahí un cuerpo, que además a veces los agresores y perpetradores dejan los cuerpos en un tema de dejarlos en el espacio público visibles, y eso es una comunicación de la violencia. Entonces, el fue hallada logra justamente lo que quieren los perpetradores, ¿no? Deshumanizar a esta mujer o a esta persona asesinada, deshumanizarla por completo, convertirla en un objeto que apareció, que fue hallado. Entonces, esto sí es una práctica pésima. Él murió de asfixia por sofocación, ese es el tema, lo que decía un poco Daniela, y comentario en varias personas, ¿no? Entre paréntesis, es un caso parecido a lo que veíamos hace rato, como víctima de violencia sexual, es lo que dicen las autoridades. Pero me encantó lo que dijo Daniela al final, porque en Latinoamérica muchas veces las autoridades que llevan todos los procesos judiciales son los primeros en revictimizar. Entonces ahí sí entra un conflicto y sí entra una toma de decisiones con qué lenguaje tenemos que ocupar cuando la misma autoridad está viciada desde el principio. O sea, si la autoridad se niega a decir que fue feminicidio, aunque cumpla con todas las categorías legales de feminicidio, esto que dice Daniel es muy válido hacerlo, ¿no? A lo mejor no podemos titular feminicidio como tal, pero sí podemos decir y agregar un párrafo ahí de contexto de, a pesar de que la fiscalía cataloga este crimen como homicidio, cumple con la causal 1, 4 y 6, en México son 7, ¿no? Y lo estoy inventando. Cumple con estas causales que podrían calificar este crimen como feminicidio. Dar ese contexto y no asumir que nuestros lectores conocen también la legislación como nosotros, porque es nuestro trabajo como periodistas, ¿no? Platicar con los expertos, entender la ley, dimensionar el crimen, y si es un trabajo y si se entra en conflicto. Y este último texto que yo escribí fue en El País, y les dejé aquí el opinión. ¿Por qué? Porque cuando yo escribí este texto, la fiscalía todavía no había dicho, se estaba diciendo, lo estamos investigando como un posible feminicidio, pero no lo habían catalogado como tal. Yo me tomé esta licencia cuando es opinión, y también se puede, es un género diferente, y al final puse una pie de página, ¿no? Yo lo nombro feminicidio desde una postura feminista. Y es algo que hace rato mencionó Laura.
el periodismo con perspectiva de género es feminista, no siempre, pero a veces nos posicionamos desde ahí. ¿Por qué? Porque es muy difícil en un contexto tan complejo como el latinoamericano separar, ¿no? Como esta es Mariana objetiva y esta es Mariana periodista feminista. O sea, nosotros también estamos atravesados por identidades y es parte de lo que tenemos que debatir. No hay respuestas correctas, no hay respuestas incorrectas. Yo creo que a lo que podemos aspirar es enunciarnos. O sea, yo aquí tomé la decisión de adelantarme a la fiscalía y decir, esto es feminicidio porque cumple con estas causales y esta es mi opinión. Yo estoy posicionada desde acá porque yo sí me asumo feminista. Y ser muy honesta con mis lectores. Habrá lectores que digan, tu opinión está equivocada, es válido que lo piensen. Lo que yo puedo aspirar es decir desde donde yo estoy posicionada y cada persona está posicionada. Cada uno de ustedes tiene un posicionamiento único y eso también lo necesitan los medios. Complejizar las cosas y que hablemos de identidades. No sé si hay alguna duda. Ya para cerrar esta que es la primera, las otras dos me prometo ir más rápido. Bueno, esta es la conclusión, ¿no? de todo lo que les decía en esta primera regla o en esta primera categoría de análisis que yo tengo cuando hablamos de periodismo con perspectiva de género o comunicación con perspectiva de género, pensar más allá de la definición de las palabras que usamos. O sea, pensemos en qué contexto las estamos diciendo, qué ideas evocamos, qué reacciones provocamos, qué emociones despertamos y qué imágenes estamos creando con las palabras que decidimos utilizar. Y bueno, la dos es definir la narrativa, ¿no? Ya elegimos bien las palabras, bla, bla, definir la narrativa. Aquí esta es una foto de Carla Casillas, les dejé como recomendación ver este documental. Si no alcanzaron a verlo, por favor, véanlo, es una maravilla de trabajo periodístico. Carla Casillas fue la jefa de investigación de este proyectazo, está en Netflix, ¿no? Y bueno, ella en un taller que dio en mi boletín preguntaba, ¿no? ¿Qué historia estamos contando? Y aquí les dejo la frase exacta. La historia de quién estamos contando y por qué le estamos contando así, porque muchas veces cuando hablamos de temas de género nos enfocamos en el perpetrador, no nos enfocamos en la mujer, no, o sea, hablamos de todo alrededor menos de las mujeres y diversidades protagonistas en estos temas. Hay un concepto periodístico, y no me quiero ir muy académica, pero se llama framing, es periodístico, es también de la psicología, y nada más es como para dejárselos ahí como anotación para que lo piensen. Como periodistas, la forma en que comunicamos un tema determina cómo se entiende socialmente. Las narrativas que se decían en una sala de redacción pueden cambiar las decisiones que toman las personas y la percepción social. Este documental, me voy a regresar, a mí me pareció maravilloso. Y nada más como pregunta, ¿qué historia nos cuenta este documental? Si alguien alcanzó a verlo, si me quieren compartir su opinión. Rapidito, la historia de quién es este documental. Ay, Dios. ¿Lorraine? Sí, el documental trata sobre el asesinato de una joven en la ciudad de Juárez y toda la lucha que emprende la madre para poder buscar la justicia, ¿no? ¿Doy spoiler o se queda así? Así lo podemos dejar. Es importante, lo único que quería decir es que te agradezco mucho, nos destruiste por completo ahí, ayer andábamos en el chat como que lamentándonos con la película y queriendo quemar todo. A mí me ayudó en lo particular porque yo no lograba dimensionar el por qué había tanta furia, ¿no? Y yo decía, sí las entiendo, sí las apoyo, nunca las cuestioné. En el tema de los movimientos feministas, yo vengo de otro contexto que está muy atrás en todos estos temas. Recién ahora estamos empezando a descubrir que hay mujeres desaparecidas en Cuba. Y ocurre que yo no entendía por qué las personas tenían esa furia. Y decía, bueno, pero ¿por qué van directo al Palacio de Gobierno? No entiendo. Y este documental que nos mandaste a mí me rompió la burbuja, por así decirlo, ¿no? O sea, como que entiendo por qué y quiero quemar yo también las cosas, ¿no? O sea, sí está muy ilustrativo y sí ayuda a cambiar la perspectiva. Súper. Ay, Dios. Ahí está. Sí. Bueno, me encantó cómo lo dijo porque justo este documental tenía como periodista todo para enfocarnos en el perpetrador. Era un hombre joven con tendencias ahí que parecían hasta
ya de grado psiquiátrico, estaba metido en un cártel, o sea, si los periodistas querían jugarla así como el thriller de terror, podían enfocarse en el perpetrador, que es algo que hacen muchísimo los medios. Pero Carla me decía, ¿no? Como tomamos esta decisión editorial de centrar todo el documental en la madre y en la hija y de enfocar la historia en donde tiene que ir enfocada. Entonces, tomen muchísimo en cuenta eso. ¿Qué narrativas están contando? ¿Por qué las están contando así? Y bueno, le pueden dar pantallazo para no extenderme mucho. Yo siempre utilizo estas 3 preguntas cuando voy a mandar un pitch y me dan muchísima claridad en cómo estoy armando la historia, qué historia estoy contando, por qué la tengo que contar yo. Y bueno, ya si hay más tiempo después, platicamos más de esto, ahorita le pueden dar screenshot. Aquí hay algunos textos, podcast, periodismo de investigación que cuadran muy bien la narrativa y quedan muy bien enfocado. También le pueden dar captura de pantalla y se enfocan muy bien en las verdaderas protagonistas de estos temas tan complejos, porque a veces son tan complejos y tan crudos que se pierde la conversación. Y bueno, ya la última para cerrar, demostrar que hay un tema de género, y esto creo que compagina mucho con lo que decía Laura, ¿no? Hay desigualdades sociales y todo eso nosotros o nosotres lo sabemos muy bien porque nos dedicamos a esto, a cubrir Latinoamérica, a cubrir las desigualdades, pero nuestra audiencia no siempre la sabe. Entonces, al final sigue siendo periodismo y tiene que haber muchísimo rigor, y esto es del manual de la UNESCO, ¿no? Debemos situarnos en el marco de un periodismo de procesos. Me parece que hace rato Laura hablaba de una metodología, estoy súper de acuerdo. Poner foco en preguntas como de qué manera afecta tal o cual situación a hombres y mujeres en esta diferencia, y hacernos cargo de temas complejos que no tienen lecturas únicas. Un periodismo con perspectiva de género intenta no quedarse solo en los acontecimientos aislados, hace seguimientos a los temas, promueve el debate y visibiliza alternativas a los problemas. Tenemos que situarnos y contextualizar muy, muy bien. Y bueno, esto es dar muchísimo contexto y generar contenidos que muestren la dimensión de las cosas, respaldar lo que decimos siempre con evidencia. O sea, en esta región tan machista y tan violenta contra mujeres y otras diversidades, cada que hablemos de desigualdades, cada que hablemos de violencia, o sea, no es te voy a intentar convencer con mi opinión, es te voy a convencer con los datos y el contexto de que es una región sumamente violenta y letal para mujeres y otras diversidades. Son temas complejos. En México el tema del narco atraviesa todo, en El Salvador me imagino que el tema de las pandillas, y cada país tiene sus temas que se cruzan con el género, y nuestro trabajo es conectarlos. Y no es un trabajo fácil, pero esta es como la invitación. Listo. Ya acaparé aquí la palabra un montón. Muy bien, No, Mariana, muchas muchas gracias. ¿Vuelvo a la presentación, Jordi? Ok, entonces, gracias, Mariana. Yo hice muchos screenshots, así que muchísimas gracias de verdad por tu exposición, de verdad que es muy práctica también. Y bueno, yo quiero retomar de esto que dijo Mariana, que a mí me parece muy importante, que la práctica periodística no es solo observar, tampoco es solo escribir, como dijo Mariana, ¿no? Sino que realmente hay un montón de otros procesos que intervienen en la práctica periodística y que a mí y creo que a las que estamos tratando de hacer periodismo con enfoque de género y feminista, nos es obligatorio verlos y analizarlas, ¿no? O sea, y sobre todo porque venimos de un background feminista, también digamos que nos es más fácil identificar algunas cosas que están interviniendo en nuestras prácticas profesionales, ¿no? Entonces yo quiero hablarles un poco de eso, de las reflexiones que hemos hecho en Alaraca, que no es fácil, pero que sí nos tomamos un tiempo como mesas de redacción o como espacios, que igual les puedo contar después también cómo lo organizamos en la práctica dentro de la redacción, para tener esos espacios para hablar y sobre todo no para escribir manuales, como dice Mariana, esto no es como de tener las respuestas correctas o incorrectas, pero sí de ir poniendo por escrito esas guías, ¿no? A las que después podamos volver y cuestionar y cambiarlas cuando sea necesario. Entonces, como un poco quiero hablarles de eso.
Denme solamente un momento para poner otra vez la presentación. Ok. Ok, ya estamos todos de nuevo viendo. Y una de las, como de las primeras cosas que nosotras nos preguntamos también, si esto era del periodismo con perspectiva de género igual al periodismo feminista, ¿no? Y pues no es lo mismo. La perspectiva de género, como bien lo dice la palabra, pues una perspectiva teórica. Y claro, desde los ámbitos feministas se ha desarrollado, pero en realidad tiene una metodología y unas teorías que, pues básicamente cualquiera podría también aplicarlo, ¿no? No tenés que ser un feminista para poder aplicar una perspectiva de género para analizar un problema social, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? No hay necesidad de ser una persona feminista para poder aplicar perspectiva de género en lo que haces. Tenés que ser feminista, o no hay una respuesta correcta. Yo, pues, animo a cualquiera a que aplique la perspectiva de género, sea o no feminista, ¿no? Porque justamente esa perspectiva le va a dar lo que antes hablaba, lo que decía Mariana también, como esta mayor rigurosidad, poder hacer diferencias, etcétera, una mayor amplitud en los análisis, poder acercarse a los hechos desde la complejidad. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con el periodismo feminista? La diferencia es que cuando tratas de hacer periodismo feminista, lo que estamos tratando es de jalar o de adaptar a la práctica periodística ciertos principios que vienen de la teoría, de las metodologías y de las prácticas del feminismo, que como muchas de ustedes deben saber, pues la práctica y la teoría dentro del feminismo no están separadas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos principios teóricos, metodológicos y prácticos que intentamos que estén dentro de nuestras prácticas periodísticas? Por ejemplo, y que son de interés del feminismo, o sea, que los hemos agarrado de ahí. Para el feminismo, las relaciones de poder son como el eje del análisis, ¿no? Están ahí presentes siempre y es parte de las perspectivas desde las cuales se habla. Hablar de relaciones de poder y no solamente de relaciones de género, sino también de clase, de racialidad, etnicidad, de sexualidad. Otro de estos principios es el énfasis en lo colectivo, en que no se le da énfasis al individuo, sino a lo colectivo y a crear colectivamente, a amplificar voces, a no dar voz. Nosotras como medio feminista somos muy conscientes que todas las personas, independientemente del grado de opresión en el que se encuentren, siguen manteniendo su voz. Nosotras no se las damos. Lo que hacemos como medio es nada más ser una plataforma para amplificar esas voces. Y eso tiene que ver también con ser conscientes de que las personas, a pesar de todo, siguen siendo las expertas en su propia vida, ¿no? Y no nosotros como periodistas, ¿no? También intentamos aplicar conocimiento situado. ¿Y esto qué significa? Que de poder hacer reflexiones también tomando en cuenta nuestra propia posición dentro de las jerarquías sociales y de poder, que no desaparecen. Como decía Mariana, somos sujetos intervinientes en lo que estamos contando. Y ahí va lo otro, que es problematizar al sujeto, de quién estamos hablando y quién está hablando. Otra de las cosas que intentamos también es tener prácticas libres de violencia, y esto significa no solamente en las coberturas que hacemos, sino también dentro de las redacciones. Para mí como directora es muy difícil hablar de coherencia, de decir tenemos prácticas feministas porque no revictimizamos a nuestros informantes, porque no hacemos representaciones violentas o macabras, etcétera, y adentro no tener también una serie de protocolos y de reglas para evitar ambientes violentos. Y no me refiero nada más a que no hayan hombres que violenten a mujeres, sino también a que sea realmente un espacio de trabajo seguro para crecer profesionalmente, independientemente de la identidad de género que tengas.
Luego, también hay de cuestionar esta división entre lo público y lo privado, que hasta hace muy poco ha empezado a hacerse dentro del periodismo y en el periodismo feminista, sobre todo, que es poner en el centro de las prácticas los cuidados y la salud mental. Y por último, esta intersección que hay entre la teoría y la práctica, que como digo, es un principio feminista, pero fundamental, ¿no? Y que dentro yo supongo, no sé, tal vez alguien de ustedes me quiere contar su experiencia, si alguna vez les han interpelado por decirles que no pueden ser feministas porque si no son activistas, ¿no? Y entonces, este punto en específico en el que no me quiero detener demasiado, pero también ha sido un punto de discusión dentro de nuestra redacción, ¿no? Porque muchas veces es lo que muchos colegas usan para poder, digo yo, que yo más lo concibo como una falsa disyuntiva, sos periodista o sos activista, o sos feminista, entonces es lo mismo que sos periodista o sos feminista, ¿no? Y yo más lo analizo como otra forma de intentar callar voces, ¿no? Porque si ustedes se fijan, esta disyuntiva no existe en otras formas de periodismo, por ejemplo, en medios que se dedican exclusivamente a hacer reportaje o a seguir la crisis climática, o a reportar y a hablar sobre las desigualdades que sufren las personas indígenas, ¿no? O las personas afrodescendientes en Estados Unidos. Esas personas no se les tilda de activista. Cuando hacemos periodismo feminista, entonces, que está enfocado en las desigualdades que tienen que ver con desigualdades de género, entonces aparece como peligro al periodismo, ¿no? Entonces yo lo veo más como como otra forma de intentar también o deslegitimar voces que estamos tratando de hacer más diverso el ecosistema. Mariana. Claro, yo esto quería sumar, ¿no? Es típico, ¿no? Te dicen como si eres feminista perdiste la objetividad y ya hay un sesgo ahí. Pero creo que también es muy inocente pensar que no hay sesgos, o sea, vivimos en un mundo de identidades políticas. Es decir, si tú eres una periodista afrolatina, claro que le vas a dar un peso importante al tema del racismo. Si eres trans, claro que tú le vas a dar un tema importante a la transfobia. Si eres mujer y feminista, claro que el tema de género va a estar en tu agenda. ¿Por qué? Porque eso también pasa con los hombres y no lo discutimos, ¿no? Entonces, nada más quería sumar como este punto totalmente que yo estoy muy de acuerdo en que sí es una discusión un poco falsa y tramposa. Totalmente. Y creo, por lo menos para nosotros, la solución ha sido tener una posición desde el principio. En Alaraca, esta es nuestra posición y hay cosas que no se discuten, como que el derecho es un derecho humano de las mujeres, como que el aborto, perdón, es un derecho humano de las mujeres. Y eso es nuestra posición. Como los derechos de las personas trans tampoco están en discusión. Esa es nuestra posición, ¿no? Entonces, esa ha sido nuestra solución y justamente ser muy conscientes de que esto, además, para mí, una de las cosas más perversas de este discurso es que ha terminado degradando totalmente las prácticas activistas, ¿no? Es como desde el periodismo mainstream tratar de degradar el gran trabajo que hacen las personas activistas alrededor de un montón de los problemas sociales, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo único que quería decir al respecto. Entonces, ¿cómo aplicamos estas cosas ya concretas del feminismo a la práctica periodística? Y aquí les doy algunas muestras. Para mí, estos principios feministas nos han permitido al menos acercarnos más a un periodismo más honesto. ¿Por qué? Que es uno de los principios periodísticos así universales. ¿Por qué? Porque primero nos ha hecho ser conscientes de que el periodismo es un ejercicio de poder y no de heroísmo, ¿no? Alejarnos de esta figura del periodista como el antropólogo al estilo Levi-Strauss, ¿no? Que está fuera de la realidad y desde ahí observa como sin intervenir, o, por supuesto, el periodista llanero solitario, que está ahí como héroe, solo poniendo en peligro su vida para poder transmitir a la audiencia todo lo que no pueden, donde se vuelve el protagonista, ¿no? De toda la acción. Entonces, el periodismo, la periodista, le periodiste, toda persona que tenga una pluma, una cámara, una computadora, una grabadora, tiene en sus manos mucho poder, porque tiene el poder de la representación.
Y eso significa que jamás nunca vamos a poder transmitir la verdad o la realidad tal cual. Lo que estamos haciendo es transmitiendo pedazos de esa realidad. Y por lo tanto hacemos elecciones de cómo contamos, lo que decía Mariana, ¿no? O sea, cuál es la narrativa, cómo construimos esa narrativa, qué elementos tiene. Esas son elecciones conscientes que hacemos en nuestro... Y por lo tanto tenemos mucho poder, ¿no? Y sobre todo poder sobre los informantes y sobre nuestras fuentes. ¿Por qué es más honesto? Y esto para mí es bien importante, es una de las cosas que más intentamos en Alaraca como discusiones internas, ¿no? El problematizar la posición del periodista o de la periodista, del periodista, que donde siempre, no solamente es que estamos en una posición y nada, o sea, siempre estamos traspasados por nuestra posición de género, de clase, de racialidad, etnicidad y de sexualidad. Y desde allí contamos y vemos lo que estamos reportando. Entonces, yo me acuerdo de un caso en Alaraca tuvimos ahí una pequeña discusión alrededor de un tema que hizo nuestra fotoperiodista sobre las mujeres que bordan en sus casas, no bordan en maquilas, sino que les dan el trabajo a destajo y lo llevan a la casa y ahí tienen que pasar, ¿no? Entre cuidar a los niños, a cocinar y estar haciendo como 16 horas diarias un tejido, ¿no? Y entonces uno de los hallazgos que ella hizo, decía, era que se daba cuenta que esta unión entre el hogar y el trabajo, una de las cosas que producía era que estas madres casi no cuidaban a sus hijos, no podían cuidar a sus hijos, los descuidaban. Y ahí entró tuvimos una plática muy linda, porque fue a ver desde dónde estás diciendo que ellas no cuidan, o más que ella dijo, descuidan a sus hijos, ¿no? ¿De dónde viene esta idea que al trabajar, al mismo tiempo que estar cocinando, no cuidas a tu hijo? Y entonces ahí salieron todas estas ideas de maternidad muy hegemónica que tenemos todavía, que vienen de estos estereotipos de mujer, heterosexual, cisgénero, blanca, clase media, etcétera, ¿no? Que son los estereotipos con los que hemos crecido. Y ni siquiera vienen de nuestra región, ¿verdad? Son muy eurocéntricos. Entonces, pero ahí están reproduciéndose. Y en esta con toda la buena intención del mundo, ¿no? Si es que aquí no hay de maldades o de que estamos representadas, somos unas malditas por representar. No, lo hacemos sin ser conscientes a veces de cómo reproducimos estos estereotipos. Por eso es tan importante siempre es ser muy conscientes desde dónde estamos, y cuando digo desde dónde, desde qué posición en las jerarquías sociales estamos contando lo que vemos o lo que escuchamos. Y aquí esto de ver y escuchar también es bien importante, porque los periodistas pensamos que como estamos en la calle y vemos en primera persona y escuchamos en primera línea lo que está pasando, pues entonces obviamente está muy objetivo lo que vamos a transmitir, ¿no? Yo escuché, yo vi. Y esto de nuevo no solamente es falso, sino que en realidad siempre vamos a tener un sesgo, no solamente por las posiciones que ocupamos en las jerarquías sociales, sino porque siempre estamos con preconcepciones sobre lo que estamos viendo y a veces hasta con prejuicios, ¿no? Entonces, por eso mismo, porque tenemos prejuicios o preconcepciones sobre la maternidad, sobre lo que debe ser el hombre, sobre lo que debe ser la mujer, o sobre cómo deben cuidarse los hijos, cómo deberían comportarse las parejas, etcétera, ¿no? Por eso es muy importante a la hora, sobre todo de reportear temas de violencia, de género, o de tener como protagonistas o informantes a personas en condiciones de vulnerabilidad, es muy importante reconocer cuáles son las preconcepciones con las que vamos al campo e investigar, ir más allá de las causas buenas. Todos queremos meternos a investigar sobre todo lo que pensamos que la gente sufre, ¿no? Al periodismo le encanta muchísimo visibilizar a los sufrientes, ¿no? Entonces, y muchas veces no solo caemos en revictimizar al llamarles víctimas, sino también al reportar estas buenas causas, ¿no? O las posturas populares en las que casi todos coincidimos en que son horribles y que tenemos que hacer algo, ¿no? Yo en mi doctorado, pues Jordi sabe, y he hablado de eso en otros cursos, yo investigué sobre las mujeres en el trabajo sexual, y yo llegué al campo a investigar sobre trata de personas.
Y esta era la preconcepción con la que yo llegué al campo, ¿no? Con esta idea inspirada mucho por trabajos periodísticos y documentales centroamericanos. Llegué a la frontera sur de México con la idea de investigar trata de personas. Y cuando llegué allí me di cuenta que la realidad era mucho más compleja de eso. Y que estaba muy, muy lejos de hablar de víctimas. Tampoco quiero decir que eran como mujeres súper empoderadas. No, la realidad es muy compleja. Entonces, alejarnos de esas causas populares, de esas causas buenas, y sobre todo de los temas muy populares, no porque no haya que investigarlos, sino que hay que escarbar, ver qué es lo que se ha escrito al respecto, qué es lo que dicen las personas realmente, las que están afectadas por esos hechos. Incluso cuestionar los protocolos internacionales y las benditas leyes de derechos humanos, que a veces son usadas, las mismas son usadas en contra de las personas a las que supuestamente están protegiendo, ¿no? Y eso podemos hablarlo en otra ocasión, es muy largo, pero ese afán de investigar e ir más allá de lo evidente, también nos los da esta mirada crítica feminista, ¿no? Por lo tanto, se hace más riguroso el periodismo. ¿Qué más? Nos hace más responsables. Ya aquí lo habló mucho también Mariana, no me voy a extender en no revictimizar, no reproducir esos estereotipos de víctimas pasivas o víctimas ideales, ¿verdad? A volver a reproducir estas narrativas de santas o putas, etcétera, ¿no? Tener conciencia de que los sujetos son los expertos en sus propias vidas, nos guste o no, estemos de acuerdo o no con cómo llevan sus vidas. Otra vez, ya lo mencioné, no volvernos los protagonistas, por favor, o los protagonistas, ¿verdad? Y tampoco convertir a los lectores en los violentadores también. Esta es otra forma de revictimizar y que nosotras lo hemos identificado sobre todo en estos intentos que hay a veces de reportar sobre violencias de género y que, sobre todo en el nuevo periodismo latinoamericano, que es bien narrativo, ¿verdad? Hay a veces unos trabajos, unas tendencias de hacer unas descripciones sobre la violencia que a veces uno termina con esas imágenes en la cabeza, ¿no? Y ahí yo me di cuenta en un material que leí sobre violencia ginecológica, mujeres en la policía de El Salvador, donde el periodista empezó a describir la escena del ginecólogo violentando a una de las policías, que yo cerré la computadora, la cerré, porque dije, no me quiero quedar con esa imagen en la cabeza, no puedo permitir tenerme esa imagen en la cabeza, porque me estoy volviendo como lectora parte de esta violencia, esta mujer, ¿no? Es revictimizarla también. Entonces, esa es otra. Y lo otro es no exotizar, ¿verdad? También tener mucha responsabilidad en que lo que estamos contando no nos vuelve, o no vuelve a nuestras audiencias espectadores de zoológico. Por último, por supuesto, lo que nos ha permitido tener esta perspectiva también feminista es sentir una responsabilidad a incluir diferentes voces, no solamente como protagonistas y fuentes, sino también las personas que trabajan dentro de las redacciones. Complejizar las historias, no es fácil, no estoy diciendo por eso esto no es una receta, son como cosas que siempre estamos preguntándonos, ¿lo hemos hecho, no lo hemos hecho, cómo lo hacemos, etcétera? Y de procurar tener también representaciones plurales entre nuestras fuentes e informantes. Por último, esto son de las últimas cosas que hemos estado haciendo en Alaraca, y es de escribir una guía de prácticas éticas dentro de la redacción, ¿no? Porque de repente surgen preguntas para las que no hemos tenido respuesta, entonces hemos tenido que sentarnos y ver. Y para mí, yo por eso siempre les digo a las miembros de Alaraca que lo personal es político y eso nos los tomamos muy en serio. ¿Y cómo es tomarse en serio en eso? Por ejemplo, discutir, bueno, esto es como que siempre lo hacemos en cada trabajo que van a hacer, como discutir esta relación de poder entre la periodista y las fuentes, ¿no? Cómo, aunque las periodistas, muchas de las fuentes, algunas veces cuando son historias largas o de profundidad, terminan sintiendo que son amigas de la periodista, por ejemplo, ¿no? Como que hay que tener también formas para marcar esos límites por cuestiones éticas. Entonces, esas cosas son las que discutimos cuando hablamos de relaciones de poder. También hemos tenido situaciones, sobre todo desde la pandemia y con la situación política cada vez más compleja en El Salvador, de salud mental, y que han tenido que ser incluidos no solo dentro de nuestros presupuestos, sino también dentro de los tiempos de trabajo,
no es fácil tampoco, porque nosotras en Alaraca, aunque tenemos y les puedo hablar después de esto, como un modelo de negocios que nos permite generar ingresos propios, todavía seguimos dependiendo también de cooperantes, ¿no? Tenemos fondos y por lo tanto también tenemos que responder a ciertos objetivos y compromisos que hemos hecho. Entonces, esto de balancear salud mental con trabajo es un reto, pero está ahí presente en nuestras prácticas. También otra de las prácticas que hemos intentado instaurar es volver a los sujetos con los que trabajamos, sobre todo los informantes que están o las fuentes que están en condiciones de vulnerabilidad. Y ojo que estoy hablando no de personas vulnerables, sino de personas en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, que separamos de la identidad de las personas la vulnerabilidad, que más está ligada de nuevo a las desigualdades sociales. Entonces, cuando tenemos este tipo de fuentes, intentamos siempre de lo posible, antes de publicar, cerciorarnos con estas personas que la representación que estamos haciendo corresponde a lo que esperan. Esto no es una práctica periodística ni popular, ni mucho menos aprobada por ninguna parte, porque algunas veces lo consideran como que permitimos la injerencia de los informantes en nuestras cosas. Y yo digo, pues, sí, de hecho, sí, y eso es lo que queremos, porque potenciamos lo colectivo, la co-creación, y además que estas personas realmente se sientan representadas, y la única manera de garantizarlo es volviendo a ellas y preguntándoles, no hasta que esté publicado, sino antes. ¿Qué otras cosas han surgido en los últimos tiempos, en el último año sobre todo? ¿Qué pasa si un informante o una fuente, y aquí se me olvidó poner, que ha sido víctima de violencia, y por eso estamos contando su historia, ha sido además violentador, violentadora o violentadora de alguien del equipo de Alaraca? El Salvador es un pañuelo, por eso también no es tan raro esta situación, ¿no? Que de las personas, así como en los contextos en los que nos movemos, se conocen muchas. Y tuvimos un caso así, ¿no? Y tuvimos que sentarnos y discutir con la persona afectada y tomar en cuenta lo que esta persona afectada por la fuente tenía que decir al respecto. E incluso estábamos dispuestas a no publicar la historia de esta persona si la persona agredida del equipo así pensaba que debía ser, ¿no? Finalmente la publicamos, pero sí hubo una plática alrededor. Otro dilema ético con el que nos hemos topado es, ¿y si la historia que estamos reporteando o queremos reportear es la historia también de alguien del equipo? Esto pasó con unos activistas contra la minería que han sido capturados en El Salvador y pertenecen a la comunidad de una de las miembros del equipo de Alaraca. Y ella quiere reportear ese caso porque conoce la comunidad, conoce la gente, tiene las fuentes, pero también le afecta personalmente, no es ajena, ¿no? Y pues tuvimos que sentarnos y decir, ok, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hace esto ella? Siendo nosotros también transparentes con nuestra audiencia en que la persona que está reporteando tiene un pie metido allí, o sea, le afecta personalmente, emocionalmente, etc. Lo hemos visto más como una ventaja, pero sí tratando de seguir mucho el método periodístico tradicional para garantizar rigurosidad, para poder distinguir cuando ella está dando una opinión y no, etcétera, ¿no? Y por último, eso nos ha llevado también a no priorizar, porque no lo hacemos mucho todavía, pero sí a darle cada vez más espacio a formas de contar en primera persona, que los periodistas puedan hablar desde el yo, que es otra de las cosas casi sacrílegas en el periodismo latinoamericano, no en el estadounidense, pero en el latinoamericano no se acostumbra tanto, y nosotras sí creemos que vale la pena, precisamente porque es una manera de expresar claramente desde dónde se habla, y cuando algo te afecta y te traspasa la cuerpa y te traspasa las emociones, no es pecado decirlo y poderlo hacer transparente con las audiencias, ¿no? Bueno, finalmente ya para seguir, aquí les recomiendo algunas cosas, algunos medios que quizás muchos ya conocen. Picara Magazine, que de España,
y que tiene un periodismo feminista interseccional impresionante, una producción impresionante. Volcánicas, por supuesto, entre México y Colombia. LatFem en Argentina. Lux es una revista súper interesante de Estados Unidos, que tiene una producción entre periodismo y academia que vale mucho la pena explorarla. Economía feminista, de periodismo de datos en Argentina. Ruda en Guatemala. Y por supuesto tengo que autorreferenciarme a La Araca en El Salvador, que las invito a que nos sigan y que también pues podamos intercambiar opiniones, experiencias, porque estamos siempre buscando hacer trabajo colectivo. Así que gracias. Muchas gracias, Laura y Mariana. Estamos ya llegando a, digamos, nos quedan como unos 20 minutos, entonces, si hay preguntas directamente, si pueden levantar la mano ya aquí en la plataforma de Zoom, vamos a darnos un espacio de preguntas. Vi que en el chat había un par de preguntas, una sobre femicidio y feminicidio. También Quetzali de Guatemala tenía, pues digamos, una situación que quería comentar. Entonces, Mariana Limón. Sí, yo quería agregar justo de lo que decía Laura, quería sumar un par de cositas. Bueno, lo que hacen Laura y lo que hacen otros medios feministas en la región es maravilloso, pero creo que también es bien importante reconocer que los medios grandes en Latinoamérica no tienen estas prácticas. Entonces, para todas las personas que estén en un medio, porque a mí me ha pasado y creo que a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado, ¿no? Que llegas con un gran texto, un reportaje y te topas a algún editor que te dice, ah, ya vas a empezar con tus temas feministas. Hay nada más una guía si alguien se encuentra como en esta encrucijada, apóyense en editoras feministas o en editoras mujeres, a veces ahí es como un buen punto de entrada, o en colegas. A veces, y es un problema también de Latinoamérica, no tenemos a mujeres en las redacciones tomando decisiones. Es una brecha que ahí, o sea, no nos tenemos que ir a ningún lado para encontrar brechas. En nuestro mismo espacio de trabajo las hay. Entonces yo quería sumar eso, ¿no? Es una muy buena estrategia. Y si me dicen, de plano, en mi sala de redacción, ni hay editora, ni mis colegas mujeres le entran a estos temas, creen redes a su alrededor. O sea, en su propio país, lo que decía hace rato Laura, ¿no? Como El Salvador es un pañuelo y en el gremio periodístico todos se conocen. Creo que eso se replica en toda América Latina. Son gremios condensados, ¿no? Entonces, creen redes con personas y con mujeres y con diversidades que tengan una línea de pensar similar a ustedes y apóyense, porque esa contención emocional también es súper importante, ¿no? A veces es desgastante estar luchando dentro de tu propia redacción, estar enfrentando violencias afuera. Entonces, estas redes pueden ser en su Twitter, en sus redes sociales, ganar una base de seguidores que confíen en su trabajo, o puede ser con otras colegas, pero apuéstenle a las redes. Justo lo que decía Laura, ¿no? De el periodista solitario que lo puede todo. Bueno, esas dinámicas tenemos que erradicarlas y pensar más en lo colectivo, en hablar de nuestras identidades, en apostarle a un periodismo que es vulnerable, que pone al centro del debate temas de precarización, de salud mental, de sexismo en las redacciones, y dejar de pretender esto que decía García Márquez de el oficio más hermoso del mundo. Bueno, sí es muy bello, pero también tenemos problemáticas urgentes muy graves. Entonces quería como agregar eso. Y otra cosa en cuanto a lo que decía de Laura, de quitarnos nuestros prejuicios, creo que uno de los prejuicios más grandes en el periodismo es que está esta división, ¿no? De noticias hard y noticias soft. La nota rosa y la nota de política. Y todo lo que tenga que ver con mujeres cae en la nota rosa. Y no, todos estos temas son profundamente políticos. Es periodismo riguroso, es hard news, y también tenemos que entrarle a temas de economía, temas de relaciones internacionales, temas de política, temas de Suprema Corte, de Cámara de Diputados. O sea, no hay que tenerle miedo a meter la intersección de género con estos otros temas profundamente políticos y dejar de pensar, ¿no? Como es en la sección rosa la marcha feminista, por supuesto que no, es un prejuicio que nos tenemos que quitar y que a veces todavía está muy reforzado en las facultades de periodismo, al menos en México.
Muchas gracias, Mariana. Vamos con 3 preguntas para ir cerrando con el tema de la construcción de comunidad. Entonces, una pregunta muy concreta, Valentina, ¿sí? ¿Estás por acá? ¿No la veo? Sí. Valentina, ¿nos escuchas? Bueno, la pregunta de Valentina era algo que también me ha tocado ver en los últimos años y es, ¿hay diferencia o no entre el término femicidio y feminicidio? O si son sinónimos, ¿no? O sea, digamos, estamos en una región donde en México se utiliza feminicidio, en el cono sur usualmente se utiliza femicidio. ¿Nos pueden comentar un poquito sobre esto? Claro, bueno, yo puedo ir súper rápido. Desde la academia es una mala traducción, es un error de traducción. Femicidio del latín, fem, viene como de fémur, entonces asesinato de fémur. Feminicidio, fémina, y asesinato de una mujer. Los dos son intercambiables, o sea, fue como, hay un error de traducción, pero una cosa que se hizo muy grande, entonces yo diría, apóyense en sus códigos penales. O sea, si está tipificado, no sé, en Argentina como el delito es femicidio, utilicen femicidio. En México es feminicidio, acuñó el término o la traducción la hizo Marcela Lagarde. Entonces, creo que depende mucho de su contexto y lo que le vaya a resonar a sus audiencias. No pensar, no como qué es correcto y qué es incorrecto, yo me iría un poco más a apostarle a lo contextual. Esa es mi aportación. Gracias, Mariana. No sé, ¿algo que agregar, Laura? O... No, creo que Mariana lo ha explicado bien y más como femicidio viene, está como también lo han traducido de la palabra casi literal en inglés, ¿no? Ese es como el problema. Y feminicidio es lo que Marcela Lagarde usa. Entonces, sí, pero más como apéguense a sus códigos legales. No sé. Bueno, ¿Quetzali? Bueno, yo la quería decir. Perdón, ¿ustedes también escuchan esos sonidos? Sí, creo que es Ricardo. Creo que es Ricardo, sí. Ah, ok. Listo, perdón. Quetzali. Sí, nada, es que quería como tener algunos comentarios de cómo abordar un tema ahorita en Guatemala, porque este año son las elecciones generales, ¿no? Y digamos, el pronóstico es de que en la segunda vuelta se va a disputar en la presidencia con 2 mujeres. Y aunque eso tal vez en algún momento sonaría bien, ¿no? Como esto de las mujeres estando en los espacios, recuperando como estos espacios, realmente las 2 mujeres que pues están no son como las que representarían no solo a las mujeres, sino también como al país en general, ¿no? Una de ellas es como hija de un exmilitar, exgolpista, tiene a su poder como todo el tema de la fuerza de las iglesias evangélicas del país, súper conservadora, ¿no? En ese sentido. Y la otra es esposa de un expresidente también de Guatemala, está muy vinculada con el narcotráfico. Y pues la pregunta aquí era como cómo abordar este tema sin retroceder en esta insistencia de que las mujeres pues merecemos y necesitamos estar en estos espacios políticos, ¿no? Y porque sí siento que, digamos, hablar de esto es muy sensible porque puede también abrir como la ventana a decir, ven, por eso las mujeres no tienen que participar, digamos, como estas cosas, cómo hacerle, ¿no? Un poquito para acá para tratar este tema, para que yo lo siento como muy delicado y tratarlo, yo siento que lo tengo que tratar un poco con pincitas y es como un reto en general este año. Entonces me gustaría a lo mejor escuchar un poco cómo lo abordarían ustedes. Bueno, yo creo que es una súper pregunta y además porque en la región ya tenemos a una mujer ahorita, ¿no? En el poder, la presidenta de Honduras. Y creo que las dudas que tenés son súper válidas, porque justamente al criticar a esta mujer, digamos que puede haber esta reacción de, bueno, entonces cabal, las mujeres no tendrían por qué estar haciendo nada. Pero yo creo que es más un miedo.
Perdón, ¿me podrías decir tu nombre? ¿Cómo te puedo...? Bueno, Quetzalí o Agualix, cualquiera de las dos. Agualix, ok, Agualix, porque así te pusiste. Entonces, Agualix, yo lo que te sugiero primero es volver a una cosa. O sea, por supuesto, las mujeres, solamente por el hecho numérico, ¿verdad? De ser como el 50% de la población, tenemos derecho también a estar representadas, pero esto va más allá de eso, ¿no? Hay que irse de nuevo a la perspectiva de género. ¿Qué es o a la perspectiva feminista, ¿no? ¿Cuáles son estas cuestiones, cuáles son esos derechos o ese camino que deberíamos de seguir las mujeres para tener una vida libre de violencia, para tener una vida con más derechos, etcétera? Y los análisis que se pueden hacer o las coberturas que se pueden hacer sobre estas mujeres tienen que venir desde allí, ¿no? No es a ellas a las que vas a criticar, no es a ellas como personas, ¿no? Sino también cuáles son sus propuestas de gobierno. Podés hacer una cobertura de sus propuestas de gobierno y un análisis discursivo de lo que está proponiendo, por ejemplo, y si esto abona o no a ese camino que las mujeres supuestamente deberían de tener. ¿Cuáles son? Una de las cosas que estamos haciendo también en Alaraca, pero más, pues ahí no hay mujeres candidatas ni nada, ¿no? Sino que es ver el camino recorrido que tenemos en El Salvador con respecto a ganancia de derechos, ¿verdad? Y cuáles son los que se ha retrocedido desde que está esta administración. También se puede hacer desde ahí, ¿no? ¿Cuál es el camino que se ha recorrido en Guatemala y cuáles son entonces los derechos que están en peligro cuando las palabras o cuando las propuestas de gobierno de estas mujeres apuntan a tal cosa, a tal otra, ¿no? Las entrevistas que hagas con ellas también pueden ir enfocadas ahí. ¿Por qué? Porque si despersonalizamos y lo ponemos más bien en esta, le quitamos a la mujer, o sea, como la ponemos como gobernante, ¿no? O sea, como o el gobernante que estuviera, si tuviera que luchar por los derechos de las mujeres o aprobar más derechos, ¿cuáles serían, no? Entonces, estas mujeres cumplen o no con este rol ideal, y pues nunca nadie es lo ideal, ¿no? Pero están en ese camino. Si no lo están, hay que decirlo. Independientemente de que sea mujer, lo que queremos es que haya mujeres, por supuesto, pero mujeres que nos ayuden a alcanzar derechos y no de ponerse del lado del status quo para podernos volver a encajonar en donde estábamos antes. Ese miedo hay que quitárselo. Esto no es tampoco ya, no sé, hacer picadillo de ella, ¿verdad? Tipo Shakira, o sea, no es eso, es hacer el trabajo periodístico riguroso de poner micrófonos, de contrastar fuentes, de consultar documentos, etcétera, sin miedo. No. Yo agregaría, me parece maravillosa la respuesta de Laura, yo agregaría, te puse ahí 2 recursos, no es de Revista Anfibia, de Mujeres Derechos Latinoamericanas, no es únicamente un tema de Guatemala. Quizá probablemente la candidata más fuerte en México también es Mujeres, profundamente problemática. Ha gaseado a las marchas feministas en la Ciudad de México. Entonces es un problema, ¿no? No es un problema global. Primero posicionarnos desde ahí, no está solita, son conflictos que han tenido muchos y muchos otros colegas. Entonces ahí te dejo el de Mujeres Derechas Latinoamericanas, dan un contexto regional muy bueno y me gustó mucho cómo lo cubrió. Revista Anfibia me parece que hace un buen trabajo en cuanto a materia feminista y de género. Y una guía del INE que está muy centrada en el contexto de México, pero aplica la regla de la inversión. Es decir, cómo saber que tu cobertura no está incurriendo en violencia política de género. ¿Lo dirías o lo frasearías igual si la persona candidata fuera un hombre? O sea, hablarías, por ejemplo, en México es súper común, de la madre y política y embarazada y va a contender y caer en un montón de estereotipos que haces la regla de la inversión y dices, obviamente un hombre no va a estar embarazado, entonces ¿esto por qué es relevante? O sea, entonces dan muy buenos ejemplos, es una guía muy completa, creo que puede, o sea, si el miedo no es como caer en una cobertura sexista o caer en una cobertura que desfavorezca el avance político de las mujeres, me parece una guía así a bote pronto bastante útil. Y este otro texto que también pues habla del conflicto, ¿no? De mujeres avanzando en materia política, pero que tienen una agenda retroactiva en materia de derechos para las mujeres y otras diversidades. Es un tema complejo, gracias por traerlo a la conversación.
Gracias, Mariana. Vamos a tomar 2 preguntas más. Les pido a María Catalina y a Ariadna que sean lo más concretas posibles para ir cerrando esta sesión. María Catalina. María Camila. Sí, perdón. Dale. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi pregunta va relacionada al lenguaje inclusivo, a un poco lo que decía Mariana ahorita. Yo trabajo en un medio que es de periodismo científico en una universidad jesuita y pues como que aunque tocamos temas de género, el lenguaje inclusivo no se puede usar. Y yo quisiera saber cómo puedo ir incorporando a pocos eso. Lo máximo que he podido llegar es como los y las, y sé que aún así estoy invisibilizando muchos grupos y a veces hasta me quitan el las, por ejemplo. Entonces, si hay alguna guía que me pueda dar un ejemplo, una ayudita, algo por ahí. Sí, yo compartí con Jordi un libro que tal vez después les podemos compartir, ¿no? El link, no sé si ya se los mandaste, Jordi, como el segundo. Sí, se los pasé en el correo, es el de... Ahí hay un manual muy bueno sobre, bueno, cómo incluir o cómo usar el lenguaje inclusivo. También te puedo recomendar los artículos de Agencia Presentes. Ellas escriben mucho con lenguaje inclusivo, pero también han escrito sobre cómo usar el lenguaje inclusivo. Ese es como, yo creo que es la lucha así de la de nunca acabar, ¿no? Te voy a dar como también algunos ejemplos de lo que hemos hecho en Alaraca y también de cómo uno puede tomar o no, o cuándo usar o no el lenguaje inclusivo, ¿no? Aún en un medio feminista. Quiero empezar diciéndote que para nosotros también es un acto político. Entonces muchas veces usamos el lenguaje inclusivo como un statement, ¿no? Así, ya sabemos que habrá gente que echará fuma por la boca, pues está bien, no nos importa. De hecho, eso es lo que buscamos con esta práctica política. Eso es como práctica política, ¿no? Pero muchas veces también no la usamos. ¿Por qué? Primero, porque privilegiamos la comprensión. Entonces, lo usamos en titulares sobre todo, tal vez en sumarios, pero cuando son frases completas, donde ya hay muchas palabras juntas, que tenemos que usar la E, por ejemplo, ya resulta más difícil la comprensión, ¿no? Entonces, cuando eso nos pasa, cuando ya decimos, híjole, ya parece que hasta a mí me cuesta, ¿no? Porque hay esta falta de costumbre del uso de la E tan seguido, entonces preferimos usar los las, por ejemplo, y espaciar el E. Entonces, siempre hay un privilegio a la comprensión. Ahora, como te digo, es una lucha. Hay otras, el lenguaje inclusivo no solamente se refiere a usar el E o la X o los las. Nosotras damos total libertad a nuestros redactores y redactoras para que usen como lo que quieran, siempre y cuando privilegiando la comprensión, pero hay situaciones en las que hay que tener mucho cuidado donde sí es necesario poner ojo en eso. Por ejemplo, cuando se usan nombres de leyes o de protocolos que ya llevan las palabras ahí, o sea, vaya, por ejemplo, para mí es muy claro como lo del protocolo de Palermo, que es el protocolo para perseguir, sancionar y eliminar la trata contra mujeres y niñas. Entonces, ese titular es bien problemático, primero porque solo menciona mujeres y niñas, pero también porque pone a las mujeres al mismo nivel de las niñas. Ha sido una de las mayores críticas que este protocolo ha recibido, que infantiliza a las mujeres. Entonces, cuando pone a las víctimas de trata mujeres y niñas, ¿no? Entonces, esa problematización también en este tipo de lenguajes muy hegemónicos hay que ponerles atención, porque entonces nosotros en nuestra redacción nunca traducimos esos títulos así, ¿no? Sino que los hacemos inclusivos, ¿no? Y ponemos mujeres, hombres, niños, niñas, ¿no? O sea, pero no a poner a la misma, a la infantilización de las mujeres o solamente incluir a niñas, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas de las cosas que surgen en la práctica, ¿no? Y que te pueden guiar. Muchas gracias, Laura. Vamos con Ariadna, por favor. ¿Puedo agregar nada más algo súper rápido? Muy breve. En el manual que les puse de línea al final hay una tabla de cómo usar lenguaje inclusivo y yo entiendo que hay mucha resistencia a usar la E y la X en muchas redacciones. Una recomendación súper rápido a María,
si se puede freelancear y que freelancees con medios que sí tienen la X permitida, pues es una forma de que tu audiencia sepa que tú te inclinas más para allá. También puedes usar tus redes sociales. Creo que es bien importante dejarles la lección a todos aquí, que no son su medio. O sea, si su medio es sexista y si su medio tiene tus protocolos que ustedes no comparten necesariamente, ustedes van más allá de su medio y su trabajo va a ir creciendo. Yo sé que al principio es frustrante, pero apostarle un poquito a la esperanza, ¿no? Este medio es temporal, o a lo mejor va a llegar una editora que es más abierta y me puedo apoyar en ella, y si no, crear otras redes, o sea, como estrategias alrededor para que nuestro tema de frustración pues no nos sobrepase, porque entiendo que es súper difícil. Entonces, en ese que mandé del INE, aunque parezca violencia política de género, hay una tablita muy buena de cómo hacer lenguaje inclusivo dentro de la RAE, ¿no? Y dentro de estas cosas que newsrooms más tradicionales todavía lo permiten, entonces ahí es como una guía bastante rápida, usar personas, quiénes, aquellas, la ciudadanía, que son términos un poco más generalizados que incluyen a diferentes diversidades. Muchas Jordi, gracias. Solo se me olvidó una cosa muy importante y es lo de las personas con discapacidad. Y es que ahora que hablamos de lenguajes inclusivos, generalmente solo pensamos en el E y el X, pero también ahora empieza una gran discusión cada vez más grande en el periodismo sobre las personas con discapacidad. Y les recomiendo seguir el medio de Andrea Medina, que se llama, ahorita no tengo el nombre aquí, pero ella es chilena. Y por ejemplo, yo por eso no mencioné la X, perdón, porque la X cada vez da más problemas para los lectores electrónicos que usan las personas no videntes. Entonces, por ejemplo, por eso nosotros hemos dejado de usar la X, ¿no? Pero ahí hay también, ella habla mucho de eso, tengo que mandarle de cómo usarlo y cuáles son otras prácticas pensadas también para personas con discapacidades. Integrados, sí, muchísimas gracias. Gracias. Ariadna. Sí, mi pregunta va más sobre el uso de las imágenes. Una inquietud que tengo es, por ejemplo, cómo nosotros desde los medios usar estratégicamente la foto de una persona que está siendo buscada como una manera de que pueda ser hallada, pero al mismo tiempo también, como en el caso de Devani, luego de que son encontradas, se tiene como más información, las fotos de ellas se siguen compartiendo en los medios y salen como en las portadas, y a veces no se busca quizás otra fotografía, pero es una cuestión también como quizás Mariana me pudieras responder, cómo ser más estratégicos en el uso de esas imágenes pensando en esas personas que están siendo buscadas. Claro, qué tema. Creo que depende mucho del criterio, y hay aquí una regla bastante rápida: compártalo con otros colegas, porque a veces cuando tú estás en la cobertura y ahí hay un sesgo, y yo lo que hago a veces cuando digo, ay, sí, esta foto no, le pregunto a otra colega a la que le tenga confianza que también sea feminista y que va a tener una sensibilidad parecida a la mía, pero desde una visión un poco más alejada. Y yo creo que estas fotografías que las propias personas decidieron subir a sus redes sociales y que son públicas, así están desaparecidas o si lamentablemente fueron asesinadas, pues son esa imagen que ellas decidieron proyectar al público, y creo que eso me parece una práctica responsable, sino apostarle mucho a las ilustraciones. Creo que si hay acceso a la fuente a sus papás, o si los papás o quienes están buscando a esta persona comparten una imagen, también eso es un buen criterio, ¿no? Quienes están más en contacto o quienes son los afectados directos por el crimen están compartiendo esta foto. Bueno, esa fue la decisión que tomamos, por ejemplo, en el Washington Post con todo lo de Devani. Tomamos textualmente el cartel de búsqueda que estaban compartiendo Mario Escobar, que era el papá de Devani, y esa fue la foto que utilizamos. Si no hay otros recursos, utilizar fotos de protestas feministas o protestas por la marcha de Devani, si ya no quieres usar tanto su rostro. Ilustraciones, a veces lo que a mí se me hace, y no creo que sea lo ideal, jamás el cuerpo de la víctima, ¿no? Eso es totalmente revictimizante. Hay personas que hacen como close-up de la mano ahí de una mujer asesinada. Creo que esos recursos son como de la nota roja, de muchísimo tabloide, de buscar espectacularizar los crímenes. De ahí sí hay que alejarnos, y de lo que sí, pues tener sensibilidad, ya sea con otros colegas, ver qué están compartiendo los papás o los familiares que buscan, qué compartió la misma persona en sus redes sociales, que es público, que ahí es un tema de identidad, ¿no? Lo que tú pones en tus redes y lo haces público, hay una decisión de que eso puede ser público.
Entonces ahí depende un poco del caso, del criterio, del contexto, y siempre que entre la duda, rebótenlo con colegas que tengan valores similares a los suyos y una ética similar a la suya. Que dice que hay de la imagen del agresor o feminicida. Yo creo que nunca es necesario, es volver un poco a lo que les decía en la presentación, la historia de quién estamos contando. O sea, esta onda de Ted Bundy y que le hacen hasta documentales, y, o sea, ¿por qué? ¿Por qué habiendo tantas víctimas decidimos hacer al héroe o al antihéroe, pero igual la misma narrativa es, vamos a olvidarnos de todas las víctimas y vamos a centrarnos en el perpetrador? A mí me parece que no, yo nunca le apuesto por allá. Claro que depende del caso y demás, no hay una respuesta correcta siempre, ¿no? Creo que lo mejor es que, y la invitación del periodismo feminista es discutir esto y que sepamos que no hay una respuesta correcta, depende mucho del contexto, pero siempre tener estas preguntas que les puse en la presentación, ¿no? La historia de quién estoy contando, qué palabras estoy eligiendo, por qué lo estoy contando así, tener esa dimensión de que las decisiones editoriales que tomemos van a tener un impacto social muy fuerte y podemos cambiar positivo o negativamente la percepción social de un problema. Muy bien, muchas gracias Ariadna, muchas gracias Mariana. En realidad ya estamos sobre la hora, entonces Mariana, quizá de manera muy breve y reducida, si podemos conversar un poco sobre tu experiencia alrededor de crear comunidad con mujeres jóvenes, también sería fantástico. Ya ahora sí como para ir cerrando. Rapidísimo. Perfecto. Pues miren, hay un periodista, no me acuerdo el nombre del periodista, pero hay varios periodistas gringos que sí vienen mucho de la escuela de Estados Unidos, pero lo comparto que ya el periodismo es de nicho. O sea, a veces creemos, ¿no?, que publicas en un medio y te va a leer todo el país. No, hay temas, hay audiencias, y hay una audiencia creciente de feminismo, de mujeres jóvenes, y hay en diferentes diversidades. O sea, hay audiencias antirracistas y hay audiencias ambientalistas. Entonces, una vez que encuentren un tema que les jale, que les apasione, pues ahí se pueden ir construyendo comunidades de apoyo, comunidades de alivio, comunidades de cuidado, e ir cambiando un poco esta lógica de que solo se puede hacer periodismo en los medios, o solo se puede comunicar desde los medios. Entonces, como mi postura del newsletter salió justamente porque yo estaba en un medio, me empezaron a seguir en Twitter, después dejé ese medio, me moví a otro y dije, bueno, pero a la gente le interesa como esta visión que tengo, no es una visión mía única, es una visión compartida, y aquí está Marina Román, o sea, ella fue menti y voy a sacar otro programa de mentoría a finales de este mes, bueno, a principios de febrero, y yo tengo un programa de mentoría con personas jóvenes, se pueden suscribir al newsletter, ahí llega la invitación, y justo crear estas redes con mujeres jóvenes e ir tejiendo, ¿no?, estas comunidades, porque es muy importante este apoyo, encontrar espacios de conversación y apostar a dejar de hacer el periodismo en soledad. O sea, tenemos que volver todo más comunitario porque así nos volvemos más fuertes, más resilientes, y es un alivio también en temas de salud mental. Jordi, estás en mute. Sí, Listo. Muchísimas gracias, Mariana Limón. Ya les pasé, digamos, el link para que se suscriban a tu boletín, se los va a volver a pasar. Laura, ¿alguna reflexión final? Yo creo que me agarro de lo que dice Mariana, o sea, como intentar hacer comunidad es lo que creo que no solamente nos hace llegar a más audiencias, sino también lo que nos fortalece. Y siempre digo que cuando uno hace periodismo feminista muchas veces se siente sola, pero en realidad es que nunca, no te has encontrado todavía con las otras, con los otros, ¿no? Así que también nosotros apostamos mucho por trabajo colectivo, o sea, no colaborativo nada más, sino colectivo, de co-creación. Si tienen ideas, si tienen inquietudes, porfa, escríbanos y pensamos cosas juntas. Muy bien, muchísimas gracias, Laura, Mariana. Pues vamos a tomar la foto de la sesión. Voy a dejar de grabar en ese momento. Tomamos la fotito y las personas que se puedan quedar para contarles un poquito sobre los microperfiles, estaría fantástico. Entonces, un segundo y tomamos la fotito. Entonces,